La última palabra. Seguimos en el segundo bloque de La última palabra y es momento de hablar de ciencia. Obviamente yo no lo voy a hacer porque de ciencia no tengo la más mínima idea, si no estaría trabajando en otro lugar y no en una radio, ¿no? Obviamente, pero para hablar de ciencia la tenemos a ella, ya está con nosotros y le damos la bienvenida, como todos los martes, a Yelén. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Bien, bien. Vos sabés que estoy viendo en el monitor que no estás sola. No, hoy me ¿Quién? acompaña Sí, Mercedes porque vamos a hablar de dengue hoy. sí, Y Mer es una colega mía que estudió mucho estos últimos tiempos sobre el dengue, así que la quise invitar porque me parece que suman un poco las voces, ¿no? sí, Porque aparte, recordá, Gonza, yo estoy en el sur, en realidad estoy en sí, sí. Bariloche. Y acá, bueno, fíjate lo grande y la dimensión que tiene nuestro país, y con esto quiero introducir un poquito el tema, que acá, por ejemplo, si bien se encontró a esa aegypti, que es este mosquito por el cual se transmite este vector, por el cual se transmite la enfermedad, acá en Río Negro no hay reportados casos. O sea, todo lo que es Patagonia, no hay casos de dengue, porque de hecho hay muy pocos mosquitos. Si bien ya se encontró en el norte de Río Negro el Aedes, pero por suerte acá no tenemos casos. Entonces, también un poco para comentarles y para que entendamos que la comunicación de la ciencia, y en este caso de esta enfermedad, tiene que estar abocada también a los lugares en donde hay más casos, ¿no? Porque si yo comunico sobre el dengue acá, quizá nadie me escucha, porque la Sí, realidad es que no hay casos. Entonces, hoy la quise traer a Mer porque ella estuvo estudiando bastante sobre este tema. Ella trabaja ahí en la Universidad Nacional de Quilmes, así que, bueno, está muy actualizada sobre esta perfecto. temática. Bueno, te damos la bienvenida también a vos, Mer. Y a ver, yo voy a empezar a preguntar algunas cositas. Obviamente son ustedes las que saben. Y contesta la que quiere y la que siente que tiene algo más para aportar. Contesten tranquilamente, extiéndanse lo que haga falta, porque es un tema delicado y es un tema que está latente. Si bien, Aye, como decís vos, en el sur no está todavía, ojalá, esperemos que no llegue, no está, pero siempre es bueno saber. Y empiezo a dar el pie con la pregunta de qué es el dengue. Todos escuchamos el dengue, lo asociamos con un mosquito, pero ¿qué es el dengue? Empiezo. Dale, Dale. Mer. Gracias por invitarme. Primero, bueno, el dengue es un virus, ¿sí? Que se llama Ujú. virus del dengue y que causa la enfermedad que se llama igual, dengue. Es distinto, ¿no? Como decíamos, el COVID es la enfermedad y SARS-CoV-2 es el virus. Acá se llama Exacto. todo y por igual. Es una enfermedad, es un virus transmitido por un mosquito y el mosquito se contagia, así como dice Aye, que haya Aedes aegypti, que mucha gente dice hay un dengue, el mosquito puede no estar infectado. Ah, Para que se infecte tiene que picar a una persona que tenga dengue en ese momento, entonces a todas las personas que pique luego, por estar en contacto con la sangre, les puede llegar a transmitir el virus. sí. ¿Se sabe cómo empieza el dengue? ¿De qué año es? ¿De qué año viene aproximadamente? ¿Hace mucho, hace poco? ¿Cómo se Hace contagió? mucho, Hace mucho, 1800, ¿no? sí, o sea, hace mucho y hay una parte que se llama que es endémica, que es cuando hay una epidemia en la cual se sostiene en el tiempo. Hay muchas provincias de nuestro país, sobre todo en el norte, es algo, ya también traje un poco de información para hablar del tema, que es un tema regional. O Mm. sea, hoy por hoy hay reuniones de científicos, científicas, médicos y médicas de toda la región, de Brasil, Paraguay, Bolivia, Perú, que están, Uruguay, Argentina, que están tratando de analizar cómo hacerle frente a esta situación que lamentablemente, como dice Aye, por un tema de cambio climático, una modificación en las temperaturas, cada vez va bajando más. Digamos, dengue quizás antes pensábamos que era algo de las provincias del norte de nuestro país, pero actualmente estamos viendo que baja de Tucumán, pasa para Buenos Aires, que ni hablar que el área metropolitana está bastante complicada Mm. y sigue bajando incluso aún más. Hay casos en La Pampa también. Sí. Y como decías ayer, dijiste que había un caso en Río Grande. No. Que se encontró Aedes, o sea, el Sí, el mosquito, mosquito. ¿sí? Que él transmite el dengue, pero no significa que esté infectado, Sí. pero se encontró en el norte de la provincia de Río Negro. Eso es es un poco un llamado de atención al Ministerio de Salud y lo va a tener en cuenta,
porque es muy importante rastrear al mosquito, ¿no? Si sigue bajando, si sigue, dónde sigue colonizando. Sí. Porque entonces, vieron como lo que decía Mer, antes era muy específico en el norte, en Brasil. Muchos casos de dengue se contagian en estos viajes internacionales. Hoy por hoy no están así, o sea, hay mucho dengue endémico, es decir, que se contagiaron las personas acá en Argentina. Entonces, si esas personas viajan, por ejemplo, al sur y hay Aedes aegypti, o sea, está el mosquito, eso ya es un llamado de atención, porque ese mosquito podría picar a la persona infectada y transmitírselo a otra. Y es re importante esto que dice Aye de adaptarse. El mosquito típicamente es de África, pero el tema es que acá, con todo el tema de nuestras costumbres y nuestro modo de vida, se acostumbró a vivir en un ambiente que no le es el original. ¿Sí? Cuando decimos que puede en los bebederos de mascotas o, por ejemplo, en las macetas que acumulan agua, el mosquito puede poner huevos ahí, justamente es porque le recuerda a su forma de vivir en África que ponen en los huecos de los árboles. Ah, ok. Y los síntomas más comunes, ¿no? Los que, no sé si se podrá decir que sentís algún síntoma y decís, bueno, tengo el 90% de que puedo tener dengue. ¿Hay? Sí, y bueno, en realidad vamos a hablar síntomas comunes para dengue y para chikungunya, que son dos virus muy parecidos, son de la misma familia, digamos, están transmitidos por el mismo vector y es importante, tanto para el uno como para el otro, acercarse a un centro de salud. Los síntomas son fiebre mayor a 38 grados sostenida en conjunto con alguno de los otros síntomas que voy a mencionar ahora. Puede ser sangrado de encías, sangrado de ojos, dolor de cabeza, sobre todo se llama dolor retroocular, ¿viste? Cuando te duele atrás de los ojos. Sí. Después, cansancio corporal, dolor de articulaciones, dolor muscular. Puede aparecer algún sarpullido en el cuerpo. No decimos una picadura de mosquito, un sarpullido, digamos, como ronchas en alguna parte del cuerpo, náuseas y vómitos. Todos esos, es una lista bastante amplia, digamos, pero siempre tiene que estar acompañado por fiebre. Claro. Vos sabés que... te sumo decime. Un datito, Gonza, que se la llamaba antes fiebre quebrantahuesos, ¿no? Porque de tanto dolor como articular, que es algo muy característico, y el dolor atrás de los ojos es súper característico, es muy, ¿no? Si bien, muy agotadora. Sí, y genera mucho cansancio, ¿no? Entonces, si bien obviamente hay síntomas que son un poco inespecíficos, hay algunos que son bastante claros, ¿no? En algunos cuadros. Sí. Sí, Gonza. Porque las escucho hablar y yo recuerdo que 2 meses antes que empiece la pandemia, que empiece la pandemia no, que en enero del 2020, yo estuve por el norte, estuve en Tucumán y estuve 2 días con muchísima fiebre, con ese dolor muscular que sentís que te quema, el dolor de los ojos, entonces puedo llegar a pensar que he tenido dengue. Podría ser, el tema es que si uno no tiene una confirmación del laboratorio es distinto, es difícil saberlo. Sí. En 2020 hubo un gran brote y de hecho ahora todos los boletines epidemiológicos comparan con qué pasó en 2020, sobre todo porque fue un gran brote al principio de COVID, después obviamente fue disminuyendo, pero ahora estamos viendo un brote también de semejante gravedad en nuestro país. Sí. Y hay posibilidades de que si tuviste dengue o si pensás que tuviste dengue, después de algún tiempo hacerte algún estudio y que salte en el estudio que tuviste o no, ya si pasó, pasó. Es más fácil determinar que tuviste dengue que cuando lo estás teniendo. Aparte, mirá vos. Porque bueno, los anticuerpos, las defensas que nos quedan en el cuerpo son más fáciles de encontrar que, excepto si uno quiere verlo en el momento. Además, no tenemos tratamientos actuales contra dengue ni tampoco contra chikungunya, se tratan los síntomas. Por eso insistimos que es re importante, si tenés los síntomas, no aislarse, porque la verdad es que no se contagia persona a persona, sino asistir a un centro de salud para que le traten los síntomas y que puedas atravesar el cuadro de la mejor manera. Sí. Chicos, vamos a meternos... Lo que sumo es que ante una sospecha de dengue, si bien no se transmite persona a persona, y eso es muy importante, no es que yo me tengo que alejar como el COVID, ¿no? Que teníamos que usar barbijo, bueno. Pero sí es importante evitar ser picado por los mosquitos cuando estoy cursando una infección de dengue, ¿no? O ante sospecha. Claro. Sospecho, tengo estos síntomas que contaba Mer, bueno, no sé todavía si tengo dengue, no sé si me van a testear. Bueno, ante la sospecha, tratar de seguir usando repelente, ropa clara, ¿no? Mangas largas, para evitar ser picado, porque si yo evito ser picado y tengo sospecha de dengue, disminuyo el corte, ¿no? Disminuyo la transmisión del mosquito, de la enfermedad. Claro.
Y además Entonces, sumo dos cosas. Primero, hay mucha gente que me pregunta qué onda si tengo dolor de garganta. No son síntomas de dengue. Entonces podría estar dolor de garganta, mocos, todos los resfrío, claro. síntomas COVID, digamos, no son los relacionados a los que estamos viendo de un cuadro de dengue. Sí. Igual en un centro de salud lo van a poder decir mejor. Y otra cosa que me han preguntado mucho es, ¿qué pasa si yo tengo estos síntomas y veo una picadura de mosquito? No es tan rápido el tiempo de incubación, ¿sí? Ah, Estamos hablando mínimo 5 días. Entonces, para ese momento probablemente la picadura de mosquito no esté. Entonces, en este contexto no hay que entrar en crisis. Lo que hay que hacer es ocuparse, primero, como decía ayer, prevenir la picadura de mosquito. Tenga síntomas de dengue como no, tengo que prevenirlo utilizando repelente, utilizando repelentes ambientales como las pastillas, las tabletas, sí. los espirales, usar mosquiteros, sobre todo en cunas de bebés, usar ropa clara y larga, de mangas largas, digamos, para prevenir. Siempre la idea es poder prevenir. Pero además, lo que pasa es que hay mucha gente que tuvo dengue, quizás no lo sabe, pero tener otro tipo de dengue puede agravar el cuadro. Entonces, si uno ya sabe que tuvo dengue, que se cuide, igual como si nunca lo hubiera tenido. Haber tenido dengue no te exime, o sea, no previene que vos después te puedas volver a agarrar. Claro. Y con el tema de las vacunas, ¿cómo venimos? Bueno, vacunas contra dengue hubo históricamente una, que es la que se llamaba Dengvaxia, que está elaborada por Sanofi. Es una vacuna que solamente se podía dar a personas pequeñas porque está aprobada para personas entre 4 y 16 años y tenía una buena eficacia, pero sí o sí tenías que haber tenido dengue antes, porque si no te podía generar un efecto adverso grave. Pero no era, bueno, yo creo que tuve dengue, confirmado por laboratorio. Entonces no había muchas posibilidades de pensar en un plan de vacunación. Y ahora apareció hace poco una vacuna llamada Qdenga, elaborada por Takeda, que hace poco fue aprobada por Brasil para personas de 4 a 60 años. Y esta vacuna, la verdad es que tiene resultados bastante prometedores, no solamente logrando un 80% de prevención en casos sintomáticos, sino un 90% de prevención de hospitalizaciones. Y esta vacuna fue aprobada por ANMAT hace poco para mayores de 4 años, no tiene tope. Sí. Así que está buenísimo. Actualmente no se definió cómo va a ser el plan de vacunación, pero la idea es que tenemos esta vacuna aprobada, disponible, sobre todo para las personas que tienen comorbilidades o que están, digamos, que quieren prevenir, digamos, poder contagiarse. Y lo bueno es que no hace falta haber tenido dengue como para poder aplicársela. Ah, podés Sí, ponerte la o sea, vacuna. sí. Tanto si tuviste dengue como si no. Ahora, no sabemos cómo va a ser, seguramente llegue en la próxima primavera la vacuna, o se estima, porque recién ahora está aprobada por ANMAT, hay que ver cómo llegan los lotes. Bueno, es todo un proceso, por Exacto. eso no relajarse con los cuidados, aunque baje la temperatura. Y lo bueno es que van a aplicarse las personas que tuvieron como que no. Quizá, como dice Mer, arranquen por las personas inmunocomprometidas, por las personas que tuvieron dengue confirmado. Bueno, ya se verá cómo es el manejo, a no salir corriendo ahora a preguntar a la salita si ya está la vacuna, Sí, todavía no, ¿sí? Y no Exacto. relajarse con los cuidados. Y sobre sí, todo pensar que la vacuna, que haya vacunas, eso no va a frenar el brote. ¿Por qué? A medida que va avanzando, digamos, el brote, que actualmente estamos hablando, que el último boletín epidemiológico hay más de 70.000 casos confirmados en nuestro país, de los cuales 65.000 son autóctonos. O sea, no son personas que vinieron contagiadas del exterior, sino que el contagio ya se está dando en el territorio de nuestro país. sí, Entonces, un brote de semejante magnitud no se va a poder frenar con las vacunas. Además, digamos, del tiempo, ¿no? sí, Tenemos que primero prevenir las picaduras de mosquito. Segundo, lo que decimos siempre, sin mosquitos no hay dengue, porque es claro. justamente el vector que contagia. Entonces, disminuir, reducir, eliminar los criaderos de mosquito. Que mucha gente piensa que es solamente el agua de lluvia. Pero, por ejemplo, si yo tengo una planta, un potus en casa con agua, eso también puede ser un criadero de mosquito, ¿no? Tiene que ser un recipiente donde se acumule agua y el mosquito va ahí y deja los huevos. Y sobre todo, si tenemos síntomas, ir a un centro de salud más cercano para que, primero, para que nos ayuden a nosotros a pasarlo mejor, y Ujú. segundo, para que se reporte ese caso, que es re importante, porque si no tenemos casos reportados de menos y las autoridades sanitarias de nuestro país no saben bien qué magnitud de brote estamos teniendo. Claro. ¿Y el dengue es parecido al COVID en el sentido de que si te contagias y ya traes otra enfermedad, lo puede complicar? ¿O el el COVID no, perdón, el dengue solo es lo que hace la complicación después? No es tan lineal. Mm, Primero porque hace poco, o sea, si bien dengue vemos hace mucho, hace poco que comenzó este brote. Es medio estacional el brote de dengue. Actualmente en el último boletín epidemiológico tenemos 53 fallecidos, ¿sí? Pero sí, obviamente estamos viendo como todavía no estamos viendo la historia completa.
Claro. Los 70.000 casos reportados, quizás no sabemos cuál va a ser su futuro, pero de los 53 fallecidos tenemos solamente 29 con comorbilidades. No todos tenían comorbilidades. Claro. Entonces, es difícil determinarlo. Sí, obviamente son personas que por lo general tienen que tener mucho más cuidados porque se puede complicar un cuadro, pero esto que les decía de la vacuna, que previene la hospitalización actualmente en lo que son las reuniones regionales de mosquitos. Me parece que se quedó. Ay, se perdió Mer. Sí, se Igual perdió. lo que iba a agregar, vos es que, ¿te acordás que en el 2020 hubo casos de COVID y dengue? Virólogos, con respecto a dengue. Ahí volvió. Ahí está. Y hubo casos de COVID dengue juntos, pero no se demostró que fue más grave. El cuadro, digo. Sí. Eso que en el 2020 que hubo, me acuerdo porque el brote, como dijo Mer, en el 2020 hubo un brote de dengue y aparte estábamos con COVID y hubo casos que por suerte no trajeron aparejada más gravedad en los cuadros. Habría que ver si últimamente hubo más estudios respecto a eso. Sí. Se está estudiando, ¿no? Esto es un brote muy grande y hay bastantes muertos para este brote, así que bueno, se estará evaluando eso también. Lo que se está viendo en algunos países, por ejemplo, es personas que están contagiadas de dengue y de chikungunya en simultáneo, lo que eso sí es un cuadro bastante más complicado. Sí. Chicas, la última que les hago, para quien quiera responder, ¿el Aedes también se basa más en el calor que en el frío o no tiene nada que ver con las temperaturas? Un poco y un poco. O sea, hay una temperatura básica ideal para la que vive el mosquito, digamos, el ciclo de vida, pero por otro lado soporta bastante amplitud térmica. O sea, mucha gente dice, bueno, refrescó un poco, se mueren todos los mosquitos, y no. Lo que hacen es ralentizar su metabolismo, viven más días, están más tranquilos, quizás no nos pican tanto. Y con respecto a esto, me había mucha gente que decía, no, yo de noche no uso repelente, no uso pastilla porque los mosquitos no pican de noche. Error. Sí, ojo ahí. Ojo ahí porque, se perdió otra vez, porque sí pueden picar de noche, sobre todo si no se alimentaron y si hay luces artificiales, pueden llegar a picar las hembras de noche. Así que ojo eso ahí, es medio jugar, sigamos cuidándonos con el repelente, ¿está? Sí. Y otra cosita, los huevos resisten como por un año las temperaturas bajas. Entonces, ojo, porque no es solamente eliminar al mosquito adulto. El criadero, las hembras depositan los huevos en los recipientes de agua que decía Mer. Sí. Entonces, no me puedo confiar de que cuando baja la temperatura ya está. Porque esos huevos después, cuando vuelve a subir un poquito la temperatura, ¿no? Vuelven a salir y las hembras vuelven a depositar. Sobreviven de deshidratación todos los huevos. O sea, lo ideal sería, si uno tiene macetas en la casa con plantas o algo que acumule agua, si es una planta puedo poner arena para que no haya agua y que no sea un criadero de mosquitos, por ejemplo, los potus y eso. Y después, si yo, por ejemplo, los tarritos de bebida de las mascotas, los bebederos, cepillar. Si uno cepilla bien, elimina la posibilidad de que los huevos queden pegados ahí en el bebedero, entonces ya se saca la posibilidad de eso. Sí, porque los huevos me imagino que deben ser microscópicos. Son muy pequeños. Hoy sacamos fotos porque estamos, o sea, son como más pequeños que un granito de arroz. Uf. Son como de color negro. Sí. No hay que empezar a buscarlos. Simplemente agarro, tiro el agua, cepillo bien y listo. Si tengo la posibilidad de tirar agua caliente, se puede hacer, por ejemplo, hay mucha gente que tiene tanque de agua, está como expuesto, se puede poner una tela mosquitera, puedo tirar agua, por ejemplo, en los desagotes para matar todo eso. Pero bueno, siempre considerando que el ciclo de vida del mosquito es bastante rápido. En 7 días puede pasar de huevo a mosquito adulto. Sí. No hace falta que vea las larvas. Entonces, y se acelera cuanto más temperatura hay. Entonces, atención, si puedo cambiar el agua de las mascotas todos los días, que sea todos los días. Si puedo cepillar todo cada 3-4 días sería ideal, sobre todo en este contexto donde quizás hay alguien que tiene dengue y el mosquito no viaja mucho. No viaja más que 200 metros a la redonda. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay un caso de dengue, esos mosquitos están circulando ahí. Por eso mismo van y fumigan, ¿no? Mucha gente dice, ¿por qué no fumigan? La fumigación mata solamente el mosquito adulto. No mata ni al huevo ni a las larvas. Entonces seguimos con el problema. Perfecto. Chicas, muchísimas gracias por enseñarnos, ¿no? Y con un tema tan complejo como es el dengue. Gracias por el espacio. Y bueno, ya saben, cualquier duda lo pueden canalizar por las redes sociales del equipo de Ciencia Anti-Fake News. Dale, decí las redes. En Facebook, Twitter e Instagram nos encuentran como @anti_fake news. Perfecto. Mer, muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias. Nos vemos el martes que viene. Hasta el martes. Ahí estaba.